Bienvenidos alumnos de cuarto grado a esta nueva actividad. El equipo número 1 analizó lo que son las monografías y encontró que se compone de dos palabras, mono y grafía. Mono significa uno y grafía escrito. Entonces, monografía significa escribir sobre un mismo tema. Pero claro, primero debes elegir un buen tema y luego debes buscar información importante sobre ese tema. ¿Qué partes debe tener la monografía? La portada, que es la carátula, donde va el título, el subtítulo, el nombre de quien lo hizo, el grado, la escuela. Un resumen o introducción que nos dé la idea de todo lo que contiene la monografía. El cuerpo, que es la parte más importante donde va toda la información que deseamos transmitir. Y conclusiones, que es un resumen final de todo el mensaje o lo más importante de la información que se trató en esta monografía. Al final también debemos de anexar una lista de referencias, o sea, los libros, las revistas, páginas de internet que hayamos consultado para obtener la información. Este es el trabajo que se hizo. Reproducción de las plantas por semilla. Fue el tema que eligieron. Y ahí tenemos una imagen ilustrando la portada, donde vemos cómo de una semilla empieza a germinar, nace la plantita, luego vemos cómo tanto su tallo como su raíz siguen creciendo hasta que finalmente la planta madura después de crecer, da flor y da fruto, y ahí tenemos cómo de ese fruto se obtiene otra vez la semilla y comienza de nuevo el ciclo de la reproducción por semilla. Este trabajo lo hizo Pedro Vázquez Anguiano, alumno de cuarto grado, integrante del equipo número 1, de la escuela primaria Benito Juárez. La multiplicación o reproducción de las plantas por semillas se denomina reproducción sexual, mientras que las plantas mediante división de matas, esquejes, injertos, bulbos y acodo se denomina reproducción asexual o vegetativa. Nosotros estamos investigando sobre la reproducción sexual por semillas. Ahora veamos una diferencia. La que es por semilla, ahí entra la genética de, como quien dice, el padre y la madre. Y eso significa que el nuevo ser, la nueva planta, no sabemos a cuál se va a parecer ni será idéntica al árbol o a la planta que dio la semilla. Ahí tenemos muchas semillas y vemos cómo están ya germinando. El aguacate. Hay diferentes tipos de aguacate. Hay criollo y hay otros mejorados como el Hass, que es el que más se comercializa, pero todos tienen semilla, aunque en este caso muchos les llaman hueso. Pues bien, ahí vemos cómo están germinando. Vean cómo se cubre únicamente la mitad y no toda, para que nazca la plantita. Ya una vez que nace, se pasa a una maceta más grande, y ya cuando está más grande, se pasa al suelo. El caso del limón es lo mismo. Hay diferentes tipos de limón. El que más se usa es el limón persa, uno más grandote. El limón tiene semilla, y de esa semilla, cuando germina, nace una plantita. Cuando está grande, la plantan en el suelo y crece un árbol. La diferencia entre plantar y sembrar. La semilla se siembra y la planta se planta. ¿De acuerdo? Si sembramos son semillas. La germinación del maíz y germinación del frijol. El maíz se da en una que se llama mazorca,
mientras que el frijol nace en una vaina, mazorca y vaina. Vemos cómo de un grano de maíz nace la milpa. Esa milpa crecerá, madurará y otra vez dará frutos, y así haciendo el ciclo de la reproducción. Igualmente sucede con la semilla del frijol. Germina, echa su raicita, luego brota la planta y sigue creciendo hasta que vaya a dar frutos. ¿Sabían ustedes que el cultivo del maíz y del frijol son muy antiguos y desde Mesoamérica, desde aquellos tiempos y en aquellas regiones, se han cultivado en nuestro país? Los alimentos de origen vegetal son importantes y podemos cultivar de muchos tipos diferentes aprovechando sus semillas. Pero no solo sembrarlas, requieren de cuidados para que les pegue el sol, les dé energía y realicen la fotosíntesis. Se tiene que sembrar en tierra fértil porque la raíz se nutre de los minerales y materia orgánica del suelo. Es importante que tengan agua suficiente para hidratarse. Además, las raíces necesitan que el agua disuelva los nutrientes que necesita del suelo. Los cultivos en México tienen mucha antigüedad y tradición. Las culturas mesoamericanas vivían de la agricultura y la cacería. Ese es el terreno de Mesoamérica. Si te fijas, es el mapa de México. Y antes de que llegaran los españoles, antes de la conquista, México se consideraba en dos regiones. Aridoamérica en la parte norte, era donde había menos agricultura, menos plantas, menos agua, y Mesoamérica en la parte central y sur, que es donde había mejores condiciones para la agricultura y para que vivieran los seres humanos. Jalisco está dentro de Mesoamérica. Ahora bien, ¿cuáles culturas había? Ahí las podemos ver. La Olmeca nos dice que es de 1200 AC al 400 AC. ¿Tú sabes qué significa AC? Correcto, significa antes de Cristo. Estamos en el año 2022 y decimos que cuando vino Cristo o cuando fue la era de Cristo, de ahí para adelante se comenzaron a contar los años. Ya van 2022 años. Entonces, cuando decimos antes de Cristo, estamos hablando antes de hace 2022 años. La 1 fue la Olmeca, la 2 la Maya, los teotihuacanos fue la tercera, la cuarta los zapotecas, la quinta fue la tolteca, la civilización mexica o azteca fue la octava. Esta fue la última, la que estaba más fuerte cuando llegaron los españoles. Por eso la principal batalla fue contra ellos, los mexicas y los aztecas. La séptima fueron los de los tarascos, y esa está en Michoacán, que no se alcanza a apreciar en el mapa. Igualmente la sexta, que es la mixteca, que fue más bien en la parte de Aridoamérica. Los mexicanos gozamos de libertad, pero con responsabilidad. Esto para el siguiente